Constitución de 1886. Antecedentes. Número 1. República Federal. Está vigente la Constitución de 1853, ultraliberal y organización federal. Número 2. Golpe del general Melo, impulsado por el general José María Melo en 1854 contra el gobierno del general José María Obando. Número 3. Confederación Granadina, en el periodo 1857-1861, con el presidente Mariano Espino. Tuvo en gran medida los lineamientos de la Constitución de 1853. Número 4. Estados Unidos de Colombia, creado por el general Tomás Cipriano de Mosquera, con el anexo del Cauca al Ecuador y con un pacto con el gobernador de Cartagena. Esto lo denominó Estados Unidos de Colombia. También dictó unos decretos en su caudillo. Número 5. Constitución de 1863, expedida por la Convención Constituyente de Antioquia en 1863, de tendencia altamente liberal y federalista en extremo. Número 6. Vida, pasión y muerte del federalismo. Hubo varios hitos importantes: golpe de estado del general Mosquera, Núñez con la regeneración o la catástrofe, regeneración en movimiento, la Constitución de Río Negro ha dejado de existir. 7. Un balance crítico. Constitución de 1886. Consejo de Delegatarios. Partido Nacional. Contenido de la Constitución, que constaba en forma de Estado, Carta de Derechos, Poderes Públicos, ausencia de supremacía constitucional, sistema electoral, negación del Estado, en cabeza de Eliseo Payán, Guerra de los 1000 días, Reforma de 1905 y Reforma de 1910. Con todo ese cambio de la supremacía constitucional, después llegan las reformas del presidente Pumarejo, que fueron en 1936 y 1945. En 1936 se da un cambio institucional, ya que llega el Estado intervencionista con la economía. También se presentan los derechos humanos, los cuales constan un contenido económico y un reconocimiento de derechos al trabajador. En esta reforma también se presenta una ruptura del Estado con la Iglesia, ya que esta deja de ser protegida por el Estado y deja de tener la administración total de los colegios públicos del Estado, y el Estado mismo pasa a ser el inspector de estas instituciones educativas. Se presenta también un giro total en los sufragios, ya que deja de ser votaciones tan aristocráticas y se presenta que cualquier varón mayor de 21 años, sin importar su condición económica ni educativa, puede votar. La reforma del 45 es una reforma más reglamentaria, ya que parece más una ley con 95 artículos, en los cuales se da la ciudadanía a la mujer y se dan algunos cambios de duración de puestos gubernamentales y cargos administrativos. Después de todo lo que pasa con Pumarejo, se da un salto constitucional hasta el plebiscito de 1957 y todo lo que tuvo que ver con el Frente Nacional. Este plebiscito se presenta ya que en esos tiempos había mucha violencia por la muerte de Jorge Eliezer Gaitán, guerras entre partidos y todo lo que tuvo que ver con el Bogotazo. Después de que cayera la dictadura de Rojas Pinilla, se presenta un plebiscito, el cual tuvo una gran mayoría por votación positiva, el cual tenía como fin parar la violencia de partidos, haciendo así una alternancia de periodos de conservadores y liberales. Después de cesar toda esta guerra de partidos, gracias al Frente Nacional, que sirvió mucho, se llega a la reforma de 1968 con el presidente León Valencia. Pero ese Frente Nacional, a pesar de que había dado resultados positivos con la violencia, había debilitado mucho la democracia del Estado, ya que en los proyectos de ley nunca se presentaba una unanimidad por parte de los partidos, entonces le quedaba muy difícil al Ejecutivo seguir sus responsabilidades. Ya que el Ejecutivo mostraba tantos problemas para hacer sus actos legislativos, se da una hipertrofia presidencialista, ya que en un acto legislativo el presidente toma más prerrogativas que el Congreso, y para que se lo pudiera aceptar, el Ejecutivo le da algunos beneficios, pero a partir de esos beneficios se da algo malo, que es la corrupción. Pero ya que a ambos instituciones les beneficiaba, todo quedó así. Después también se presentaron reformas como el acto número 1 de 1975, que reduce la edad a 18 años,
Uno muy importante fue el número 1, el acto legislativo número 1 de 1986, que se debe al presidente Betancourt, que impulsó el voto popular para los alcaldes, y esta fue la norma más descentralizadora desde la Constitución de 1886. Después de estas reformas constitucionales, se da un nuevo régimen constitucional que se va a ir presentando con la génesis de la Constitución de 1991. Tiempo atrás se dieron reformas frustradas como la de hacer una nueva constitución en el 89 y con López Michelsen en el 77, pero esto le da una fuerza al constituyente primario para hacer una constituyente extraconstitucional, pero aún así democrática, ya que estaban cansados y estaban a los límites de la violencia del país. Entonces se las ingeniaron para buscar un nuevo régimen constitucional. Y eso lo lograrían unos cuantos mandatos más adelante, que se haría la Constitución de 1991. Después del intento de reforma por Alfonso López, nace la reforma de Turbay Ayala. Se vio expresada en el acto legislativo número 1 de 1979. ¿Para qué? Para la reglamentación de los partidos políticos, la financiación de campañas electorales y el voto obligatorio. También se prohibió la reelección del Contralor y el Procurador. Y se reformó la administración de la justicia, naciendo así la Fiscalía General de la Nación y el Consejo Superior de la Judicatura. 2 años después, mediante la sentencia 12 de noviembre de 1981, la Corte Suprema de Justicia la declaró inexequible por fallas de carácter formal. Luego hubieron los 3 últimos intentos de reforma por Barco Vargas. El primer intento fue la convocatoria de un plebiscito en 1988. Este plebiscito pretendía derogar la norma que prohibía al pueblo reformar la Constitución. Barco Vargas desistió después de la propuesta gracias a la férrea oposición del conservatismo. El segundo intento fue un acuerdo en la Casa de Nariño, que también fue en 1988, donde se hizo un convenio con el expresidente conservador Pastrana para crear una comisión de ajuste para la reforma constitucional. Fue anulado después por el Consejo de Estado por considerarlo violatorio de la Constitución. El tercer y último intento fue el proyecto legislativo. En este se incluían nuevos mecanismos de reforma constitucional, incluso algunos de esos puntos están contenidos aún en la Carta Política de 1991. Se produjo un rechazo del gobierno y la opinión pública, ya que en este había una norma que prohibía la extradición de nacionales, lo que eso suponía que estaba beneficiando los intereses de los carteles de la droga. Y este fue el último intento de reforma de la Constitución Política de 1886. Nació así el movimiento estudiantil que promovió la idea de la séptima papeleta, en la que se diría si el pueblo estaba de acuerdo con la Asamblea Nacional Constituyente. El presidente Barco, para apoyar este movimiento, expidió el decreto 927 del 3 de mayo de 1990 para que se contabilizaran los votos. El resultado de la consulta expresó claramente que el pueblo colombiano quería reformar la Constitución. Luego, el 24 de agosto, el presidente actual, Gaviria, dictó el decreto legislativo 1926, mediante el cual ordenó contabilizar los votos para decidir si se convocaba o no a una asamblea constitucional. Se fijó el temario de la asamblea y los candidatos. El decreto pasó a revisión automática de constitucionalidad por parte de la Corte Suprema de Justicia por tratarse de un decreto de estado de sitio. En una aguda confrontación y después de ásperos debates y discusiones, se produjo el histórico fallo del 9 de octubre de 1990, donde se declaró la exequibilidad parcial del decreto y se reconoció el poder del pueblo como constituyente primario. Se declaró que la Asamblea no podía tener limitaciones en su temario y finalmente se reafirmó la soberanía popular. Nació así la Asamblea Nacional Constituyente. Más del 97% de los ciudadanos acudieron a las urnas el 9 de diciembre y votaron a favor de la integración del cuerpo constituyente. La asamblea era totalmente heterogénea, con políticas diferentes que representaban el espectro político de la época, especialmente delegatarios del conservatismo, el Partido Liberal y el movimiento M19. La Constitución de 1991 se llegó a través de compromisos y transacciones entre las diferentes fuerzas participantes. La diversidad ideológica, política, social, económica y cultural impidió que cualquiera pudiera interponer su predominio en la Asamblea y los obligó a la búsqueda permanente de acuerdos.
Nació así la Constitución de 1991, donde se presentaron innumerables iniciativas, proyectos y propuestas, una creatividad y optimismo democrático nunca antes visto en la historia de Colombia. La Constitución de 1991 no la podemos llamar una simple reforma, sino una Constitución con vida propia, con normas realmente vinculantes, una Constitución superior al resto del ordenamiento jurídico y que marcaría la historia colombiana desde su creación.